Genial, qué juiciosillos, qué juiciosillos. Todos ahí sentaditos. Muy buenos días, iglesia. Buenos días. Hay energía, hay energía. Todos hemos probado hoy del sándwich tostadito, que nos ha traído Jessy hoy. Gracias, Jessy, por el desayuno. Estaba delicioso. Menos el pan tostadito. Muy buenos días, iglesia. Sean todos bienvenidos. Es un privilegio que estemos hoy aquí en la casa del Señor. Voy a darles 3 breves anuncios antes de pasar a la alabanza. Siempre pienso que cuando tenemos anuncios es positivo porque quiere decir que la iglesia sigue viva, que siguen pasando cosas, que no únicamente es la reunión del domingo, sino que siguen pasando cosas, y esas cosas es justamente para poder afectar a la gente que está afuera, que no los que ya estamos aquí que conocemos de Jesús, sino para la gente que está afuera. Próximo domingo tenemos nuestro tradicional y legendario Fideuá. No hubo emoción, porque acaban de desayunar. Esto se los digo con hambre y se vuelven locos, ¿va? Pero vamos a hacer como que tienen hambre, ¿va? Próximo domingo tenemos nuestro tradicional, legendario, increíble Fideuá. Me encanta, espontáneos, sobre todo espontáneos. Próximo domingo, familia, tenemos Fideuá. Vamos a estar saliendo al barrio con nuestro Fideuá. Vamos a ofrecerle Fideuá gratis a la gente del barrio para que nos conozca. Vamos a compartir en familia. Ya saben que esta iglesia, si en algo nos caracterizamos, es que todo lo relacionamos con comida. O por lo menos es la segunda iglesia donde yo voy que se da desayuno. Yo llevo toda mi vida en el evangelio y no me habían dado nada. Un caldo de pollo a las 12 en las vigilias, no más. Y desde que estoy aquí conozco el desayuno. Bueno, mi vida cambió. Así que próximo domingo Fideuá, sepáratelo, invita amigos, invita familia. Si no tienes amigos, pues a tus enemigos, ¿va? Pero invita a alguien. Amén. Después de la Fideuá, que estamos hablando más o menos 2, 3 de la tarde, vamos a tener la Asamblea General de Iglesia. Esto es para los miembros de la iglesia. ¿Cómo sé que soy miembro de la iglesia? ¿Porque vengo cada domingo? No, eso no es suficiente. Tenemos un formulario de membresía que en su momento se repartió, se llenó y se entregó al equipo pastoral. Estos son los miembros de la iglesia. Si todavía no eres miembro de la iglesia, igual háblalo con Alfredo y María Ángeles para que puedas hacerte miembro si has decidido que esta va a ser tu casa. Amén. Así que están invitadísimos a la Fideuá y después miembros de la iglesia nos quedamos en la Asamblea General, ¿va? Y por último tenemos nuestros grupos de conexión. Levante la mano quien esté yendo a un grupo de conexión. 3, 4, 5, 6 y me disculpa que los cuente, 6 personas de los que habemos, aparte de las personas que están abriendo su casa. Si no estás yendo a un grupo de conexión, valóralo. Es una manera de hacer iglesia entre semana, de no solo reunirnos el domingo, sino de en un grupo más reducido podernos conocer, poder hablar de la palabra de Dios. Y yo no sé ustedes, pero yo entre semana a veces necesito un oasis, va de lunes a sábado. Se hace largo, se hace la semana larga. No sé ustedes, eso probablemente a mí, que soy menos espiritual, ustedes son más espirituales que yo, pero a mí hay semanas que se me hacen largas y necesito un pequeño oasis. Pues los grupos de conexión funcionan así. Vas el miércoles, el jueves, tenemos el sábado, hay en Barcelona, hay en Sabadell, hay aquí en la iglesia que lo lleva a Pilar. Así que si no estás yendo a ningún grupo y las semanas se te hacen largas, pregúntale a María Ángeles o a Alfredo o a Jorge a cuál grupo puedes ir que te quede cerca y que te vaya bien por horarios. Amén. Sin más demora, sin más dilación, les pido el favor que se pongan de pie. Vamos a alabar al Señor. Venga familia, vamos a ponernos de pie, venga. Vamos a hacer un ejercicio. Mano derecha arriba. Mano izquierda. Mano derecha abajo. Mano izquierda abajo. Mano derecha y mano izquierda arriba.
Giramos. Ahora, dale un abrazo a la persona que está al lado, deseale bendiciones y vamos a alabar a Dios. Buenos días, iglesia. Hola, 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 hola. Hola. Quiero leer el Salmo 136 a partir del versículo 23. Y dice así: al que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Al que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a alabar todos juntos al Señor. Amén. Vamos con las palmas.
estar en este lugar. Gracias porque tú eres el Dios de esta iglesia. Gracias porque tú eres el Dios de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestro hogar. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia y por sostenernos. No hay nadie como tú. No hay palabras que puedan describir. Tú eres mi Dios, el Dios de lo imposible. A nadie más cantaré, solo a ti te adoro.
Amén. Pensar que Dios nos dice en su palabra que cuando estemos con Él vamos a hacer esto 24/7, adorarlo, alabarlo con ángeles. Es algo que yo creo que ni en nuestros mejores sueños logramos imaginarnos. Le damos gracias a Dios porque lo podemos alabar y exaltar. Amén. Iglesia, gracias equipo de alabanza. Los invito a que se sienten, pónganse cómodos. Vamos a orar por los niños que se van a sus reuniones. Gracias. Señor, te damos gracias, Dios, porque tu presencia está aquí. Gracias, Señor, porque sabemos que tú te mueves con poder, Dios. Y queremos que, aunque nuestros niños salen ahora de esta sala, Señor, tu presencia sigue con ellos, Dios. Gracias porque esta es una iglesia bendecida con muchos niños y queremos, Señor, que tu Espíritu Santo se siga moviendo en ellos. Bendícelos, háblales a través de quien les dé clase hoy, Señor, y que estos niños, Dios, sean guardados y separados para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, seguimos adelante, sin antes de que se me olvide, aquí afuera tenemos nuestro datáfono, nuestro buzón de los diezmos y de ofrendas. Si perteneces a esta iglesia, si tienes esta iglesia como tu casa y diezmas y ofrendas, ahí están todos los medios para que lo puedas hacer. Amén. Allá fueron menos amenes, ¿eh? Y bueno, voy a invitar a Josué, que necesitará un atril alto. Yo creo que por está favor. bien. Sí, está bien. Le quitamos esto. Jaime, ¿me harías el favor de ponerlo? Bueno, hoy no vamos ya con una serie. La serie que estábamos viendo la terminamos hace 8 días. Hoy hay una predicación libre que nos trae Josué. ¿Alguien no conoce aquí a Josué? ¿Tú no conoces a Josué? El padre de Moy no conoce a Josué. Pues bueno, les presento a Josué. Josué es miembro activo de esta iglesia, un intelectual impresionante, un hombre que realmente tiene muchísimo conocimiento sobre la palabra de Dios, ha estudiado teología, pero más allá de eso, creo que es un hombre que tiene hambre y sed de Dios y que pone su corazón a disposición del Señor para que Él hable a través de él. Amén. Así que abramos nuestros oídos espirituales, porque yo no sé ustedes, pero yo hoy quiero que Dios me hable. Si ese también es tu caso, abramos nuestros ojos, nuestros oídos y los ojos también, que escuchar con los ojos cerrados está feo. Y vamos a escuchar la palabra del Señor. José, si me permites orar por ti. Señor, yo te doy gracias por la vida de Josué, Dios. Gracias por lo que tú has tenido a bien darle en su corazón para hablarnos hoy. Te pido, Dios, que hables a nuestros corazones, Señor, y que después de esta palabra, Dios, no salgamos como entramos por la puerta hoy. Muévete con poder en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Mike. Buenos días a todos. A los que no me conocéis también. Siempre empiezo con una historia y no va a ser diferente. Esto era un campamento de verano. Hacía mucho calor, era el impasse entre una semana, un turno de niños y el siguiente. Y había un grupo de monitores, 3 de ellos, que ya no sabían qué hacer, habían buscado todas las sombras, habían bebido todo el agua que podían beber y decidieron coger unas bicicletas e irse a unas cascadas que había cerca del sitio, a 20 minutos de ruta. Entonces se juntaron, llegaron al punto de donde estaban guardadas las bicicletas y uno de ellos es el típico que se prepara. Llevaba casco, infló las ruedas, comprobó que los frenos funcionaban, llevaba el móvil cargado a tope y les dijo a los demás: poneos casco, comprobad que todo vaya bien,
tal, y no le hicieron demasiado caso. Y empezaron el camino, era un camino fácil, llano, alguna subidita, alguna bajadita, todo bien, hasta que vino una subida fuerte a la que le seguía una gran bajada. La subida más o menos bien y la bajada empezaron a acelerar muchísimo. Muchísimo es que al final había una curva, un puente y otra curva sin valla. El primero de todos, el que llevaba casco, el que había avisado, empezó a frenar fuerte, gritando a los de atrás que frenasen, y hizo la curva. La segunda, una chica, pasó recto. 7 metros de terraplén y aterrizó en el suelo. Y el tercero, que se había quedado rezagado, corriendo con el primero abajo del terraplén a ver lo que había pasado. La chica tumbada en el suelo, un charco de sangre. El primero coge el teléfono, llama a emergencias, hace venir a todo el mundo. El otro intenta llamar a la vez para hacer venir más gente. No le funciona el teléfono porque lo tenía descargado y el primero coge, se va corriendo al campamento a buscar a la gente y vinieron a buscar. A veces no queremos aceptar un consejo que nos puede salvar la vida. Y puede ser porque pensemos que esa persona es exagerada. Puede ser porque hayamos cogido una bicicleta 1000 veces y las 999 el casco nos haya sobrado, por seguir el ejemplo de aquí. Puede ser porque con quien estamos hablando directamente tenemos una mala relación, o porque en ese momento no nos apetece. Pero aquí hay una verdad que veremos también en la historia bíblica, y es que la verdad es verdad a pesar de quien te lo diga, y es que tu aceptación hacia la verdad, y ahora hablaremos de verdad en la palabra de Dios, no depende en ningún momento de quién te lo comunique. La verdad es verdad a pesar de todo. Y es la misma moraleja que vamos a sacar de una historia que en escuela dominical se estudia mucho, pero que yo no he oído predicar nunca. Y es la historia de Caín y Abel. Esta historia se encuentra en el capítulo 4 del libro de Génesis, y los que tengáis Biblia o aplicación, espero que lo busquéis, los demás os fiaréis de mí porque no lo vamos a proyectar. Y vamos a ver 3 secciones, 3 partes en las que dividiremos esta historia. Y la primera gran lección de esta historia es que domines al pecado cumpliendo la palabra de Dios. Obedece lo que la palabra de Dios dice en cada momento para que tu relación con Dios sea lo más fuerte posible y puedas dominar ese pecado que está esperándote. La única forma de dominar al pecado es cumplir la palabra de Dios. Vamos a leer los primeros 7 versículos en Génesis 4. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Un tiempo después, dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enfadara mucho y se viera decaído. ¿Por qué estás tan enfadado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Después de la caída de Adán y Eva, tienen 2 hijos. Eva pasa por las primeras consecuencias de su pecado, que es sufrir el parto 2 veces. Estos 2 hijos, además, son los que dan lugar al primer asesinato recordado en la historia bíblica. Y aquí ya la presentación de los 2 personajes es diferente.
Caín se nos presenta como un labrador de la tierra. De hecho, su nombre significa productor, el que produce o producido. Y es normal. ¿De qué van a vivir? Han sido expulsados de Edén, necesitan mano de obra. La tierra es difícil de cultivar porque están expulsados, la maldición de Adán y Eva se arrastra sobre sus descendientes y necesitan a alguien que cultive la tierra y dé alimento. No hay otra fuente de alimento. Dios no había dado todavía instrucciones para comer animales. En cambio, Abel se dedica a cuidar ovejas, a ser ganadero. ¿Para qué? ¿Qué podían sacar de esas ovejas? ¿Qué ventaja tenía la oveja? ¿Leche y queso para comer? Aunque no lo sabemos porque no hay instrucciones. ¿Lana para vestirse porque ya no podían ir desnudos porque había esa vergüenza que el pecado había creado? Pero también, y aquí hay un punto distintivo, corderos preparados para el sacrificio y la adoración a Dios. Por tanto, había una función más allá de la propia utilidad en el trabajo en lo que Abel había decidido dedicarse, que era la adoración a Dios. Sabemos de boca de Jesús, lo recuerdan Mateo y Lucas, que Abel fue el primer profeta sobre la tierra, a la vez que Hebreos lo recuerda como uno de los héroes de la fe, un ejemplo para todos nosotros. Y de aquí sacamos que hay dos tipos básicos de personas o dos tipos de cosmovisiones. La persona materialista es la que se centra solo y únicamente en el aquí y el ahora. Y está bien, está bien. Necesitamos gente que se dedique a cosas que cubren el aquí y el ahora, médicos, abogados, electricistas, fontaneros. Está bien. Pero hay personas que además del aquí y el ahora quieren dedicar o su propio trabajo o parte de su tiempo a la eternidad, a relacionarnos con Dios, a llevarnos a ese contacto con Dios. Y ese es el ejemplo de Abel, que además de proveer leche, queso, lana, proveía un medio de relación con Dios perfecto y aceptado. La segunda moraleja de esta primera parte de la historia es que solo hay una forma correcta de acercarse a Dios. Cuando llega el momento en el que Caín lleva su ofrenda delante del Señor y Abel lleva la suya, dice que la de Caín no la acepta, mientras que la de Abel sí. Abel presenta el mejor de sus corderos, el mejor, o, dice en esta traducción, las mejores partes de los mejores corderos de la primera añada, del primer año. O sea, el cordero que en la carnicería nos costaría 50 euros el kilo, ese es el que lleva ante Dios. Mientras que Caín solo presenta algo de su fruto. Una parte, sí, pero no lo mejor. Una parte de ese fruto. Y en segundo lugar, muy importante, Abel presenta un cordero que tiene capacidad de llevar su pecado. Mientras que Caín presenta frutas que son solo una muestra de alabanza. Y aquí significa que había una diferencia vital de cómo los dos veían su relación con Dios. Caín, a pesar de ser pecador, se veía solo con la necesidad de adorar a Dios. Su única forma de acercarse era alabanza. Mientras que Abel dice, yo tengo pecado. Este pecado lo tengo que quitar. Y este pecado va por fe al cordero que sacrifico, que doy como ofrenda. Por tanto, para nosotros, lo más importante es, antes de poder alabar a Dios, que está bien, cualquier persona puede alabar a Dios, tiene que haber un encuentro con Jesús, ese cordero perfecto, para eliminar, para limpiar ese pecado que nos separa y nos pueda juntar. Después podremos alabar. Así lo hace Abel, a través del cordero, reconociendo su falta de santidad, reconociendo su incapacidad por sí mismo y centrando la ofrenda no en quien la presenta, como hace Caín, que es que trae sus frutos, lo que él ha conseguido, sino en el cordero,
en el sacrificio, en la propia ofrenda y dándole protagonismo. Fíjate si es importante esta diferencia de ofrenda, que es el mismo Señor quien se dirige a Caín cuando la rechaza. Y en otra versión, el versículo 7, que aquí hemos leído, que será aceptado si hace lo correcto, en la versión textual traduce del hebreo muy directo y dice: si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? He aquí, la ofrenda por el pecado aún la tienes en la puerta, anhelándote, y te puedes beneficiar de ella. No hay un momento que sea tarde. Siempre hay oportunidad al arrepentimiento. Siempre hay ese poder entrar a la presencia de Dios a través del Cordero para limpiar tu pecado y a partir de ahí obedecer el resto de la palabra de Dios. Y la mayoría de los que estáis aquí, esto ya lo sabéis, ya habéis sido salvos y por tanto santificados. Pero hay más, hay un resto de la revelación de Dios. Esta es la primera parte. Esto es Adán, Eva y Abel, primer profeta, dice, oye, que la forma de relación con Dios es a través del Cordero. Pero hay más palabra de Dios. Y si al primer profeta ya no le hizo caso Caín, nosotros tenemos que estar atentos para lo demás. Tenemos que saber relacionarnos con Dios. Y la forma de relación con Dios, una vez ya se es salvo, es la palabra. Vivimos en una sociedad en la que incluso la gente dedicada al ministerio, y esto lo he vivido yo, pastores de largo recorrido, abusan, dicen que no ofender o mentir para un bien mayor está bien, dicen que se puede justificar el que dos personas vivan juntos sin ser matrimonio, o en una sociedad que condena o en el que está socialmente mal no tener relaciones hasta el matrimonio. Eso es lo que nosotros tenemos que cambiar y fijarnos siempre o tener siempre la vista puesta en lo que la palabra de Dios dice. Cuando yo estaba en Madrid, para ejemplificar esto, conocí a un misionero estadounidense, se llamaba Carlos, y un día estábamos yendo a la iglesia del barrio de Barajas, que es donde él hacía ministerio, por alguna razón, no recuerdo el porqué. Y su hija Avery, que en aquel entonces tendría unos 3-4 años, cogió las llaves de su padre e intentaba con la llave de su casa, como entraba en la cerradura, intentaba abrir, pero aquello no giraba. Entonces su padre le dice, Avery, esta no es la llave, esto no va a girar, esta es la llave de casa, tienes que usar la llave de la iglesia. Pero ella intentaba y dijo, llave tonta. Y la quitó y su padre cogió el llavero y le dijo, prueba esta, pruébala. La puso y la niña pudo abrir la puerta. Es lo mismo que le pasó a Caín y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nos empecinamos en relacionarnos con Dios a nuestra manera, nos empecinamos en cumplir la palabra de Dios o en vivir a nuestra manera, pero no es la manera de Dios. Y solo llevándolo a cabo a la manera de Dios, esto va a funcionar. Segundo punto, la segunda parte de la historia, es que la obediencia a Dios y a su palabra no depende de quién te lo diga o de tu relación con esa persona. Tu percepción, tu relación con la persona que te da un consejo, que te da una palabra o que te explica la Biblia, no puede marcar nunca que obedezcas o no. Vamos a leer los versículos que van del 8 al 10 de este capítulo 4. Cierto día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es muy interesante que normalmente la Biblia, cuando se tiene un hijo, dice, y tuvo un hijo. Pero de Abel se dice, y Eva tuvo al hermano de Caín. Y es una distinción que no se encuentra
otra vez en la Biblia, lo que muestra esa relación de importancia de Caín con Abel. Y sin embargo, Caín culpa de su rechazo de la ofrenda no a Dios que ha puesto las normas, sino a Abel que lo ha hecho bien. A pesar de que Dios mismo ha tenido un diálogo con él, el Señor mismo, quizá Jesús, en una personificación del Antiguo Testamento, ha tenido una conversación con él y le ha explicado que aún tiene opción de arrepentimiento y una advertencia de que no ceda al pecado si no acepta esa ofrenda. Y esa es lo que le lleva a asesinarlo. No puede soportar este rechazo de Dios y se piensa que la culpa la tiene el profeta, en este caso, Abel. Sin embargo, eso nos lleva a nosotros a que, ostras, está subiendo Moy a predicar que es del Madrid, ¿cómo lo voy a escuchar? Joria, con esta camiseta del fútbol. Josué, el cuenta historias, para eso miro Instagram. Desde el humor, pero ¿entendéis a lo que voy? Nuestra percepción de quien está, pongo el ejemplo ahora de predicar, pero de quien te viene, no puede marcar que no obedezcas o que eches rabia sobre el mensajero cuando el mensaje es de Dios. En segundo lugar, y aquí emerge un principio que Moisés desarrolla a lo largo de todo Génesis, pero que Jesús recoge en los Evangelios, es que el mayor es el que sirve y no el que es servido. Caín era el hermano mayor, quizá ya tenía derechos de primogenitura, el heredero de todo. Además, muy probablemente fuera el primero de todos los hijos de Adán y Eva, que tuvieron muchos. Y su pregunta de si era el guardián de tu hermano tiene una respuesta clara que es que sí. Y este concepto lo va a repetir Dios, Moisés que lo registra, con Jacob y Esaú, con Manasés y Gedeón, y finalmente Jesús, cuando le pregunta a sus discípulos, cuando sus discípulos se están peleando por quién va a ser el mayor, dice, mayor es el que sirve. Por lo tanto, lo segundo que se aprende de este acto atroz y destructivo es que debes cuidar siempre de tus hermanos y de todo aquel que está a tu alrededor. Sea mayor, sea pequeño, y yo sé que cuando eres el mayor, cuidar del hermano pequeño es un rollo. Y si tu hermano pequeño tiene razón, no la tiene. Yo lo sé, y me puedo identificar con Caín. Pero hay que tener ese cuidado. Tenemos que cuidar unos de otros en cada momento, levantarnos los unos a los otros, tomar los dos papeles, el de Caín y el de Abel, el de poder irnos con confianza y sin el miedo de que nos rechacen. Y tenemos los dos ejemplos. Abel es capaz de escuchar al Señor y guiar a su hermano mayor con el miedo de, es el mayor, tendría que saber más, con el miedo de, y puede hacerlo. Y el de Caín, que rechaza a su hermano hasta el punto de matarlo, a pesar de que Dios le ha dicho que su hermano estaba en lo correcto. Tu relación con los hermanos y especialmente con aquellos que te dan consejos, ministran, llevan grupos de conexión, se acercan a ti, tienen la confianza de transmitirte palabra de Dios, tiene que ser buena, tiene que servirte para ayudarte a guardarte del pecado, tienes que demostrar amor hacia ellos. Y lo mismo al revés. Yo cuando me preparo una predicación, y estoy seguro que los demás también, cuando alguien se prepara un grupo de conexión, lo hacemos con una idea clara. Servir, amar, transmitir palabra de Dios y guiar en el camino. Me gusta mucho la lectura que hace Juan en su carta. Está en Primera de Juan, en el capítulo 3. En el versículo 12. Dice, no debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. En otra versión, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Versículo 14. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y vosotros sabéis que ningún asesino tiene la vida eterna en él.
Y el versículo 13, que es una conclusión intermedia en griego, por eso lo he leído al final. Así que, amados hermanos, no os sorprendáis si el mundo os odia. Lo tercero es que del lado de Abel, Dios no pasa por alto la injusticia. Abel es el primer profeta, lo dice Jesús, cuando habla de que han asesinado a todos los profetas desde Abel hasta Zacarías. Y desde esta primera injusticia hay perdón para la persona que lo comete. Pero desde el lado de Abel hay que tener claro que si somos cristianos vamos a tener oposición. Y la oposición, cuando eres cristiano, significa que vas bien. Significa que tu propia familia puede no aceptarte. Significa que puedes tener que venir a escondidas a la iglesia. Significa que puede ser un ambiente duro, hostil. Y créanme que yo de ambientes hostiles entiendo bastante. Porque parte de mi familia nunca apoyó que yo estudiara teología. Entonces, esto ya nos avisa de que, oye, no os sorprendáis si el mundo os odia porque todo el mundo es como Caín. Pero la iglesia tiene que ser como Abel. Cuando era pequeño, y supongo que a nadie le sorprenda que le diga que se me daban bien las matemáticas, ya en tercero de primaria tenía ratos libres en clase, entonces como no tenía nada que hacer, me ponía a adelantar el cuaderno de matemáticas. Pero como yo, había otro chaval, se llamaba Aitor, estaríamos en segundo o en tercero. Y Aitor hacía lo mismo que yo, cuando él terminaba sus cosas, como se le daba bien, empezaba a hacer el cuaderno de matemáticas. Y un día estábamos uno al lado del otro y vi que en sus operaciones que eran multiplicaciones había hecho sumas en lugar de multiplicaciones. Y se lo dije. Y se pensaba que yo estaba compitiendo con él. Y que yo quería que él se equivocase para yo tener mejor nota. Entonces se fue a la profesora, le dijo, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y la profesora le dijo, no, esto está mal. Él decidió venir, borrar y que le ayudase. Un niño de 8 o 9 años fue capaz de, en su odio a la competitividad, darse cuenta del error cuando hubo una autoridad. Nosotros tenemos que ser capaces de romper esa imagen que tenemos de la persona, tener ese amor y tener ese reconocimiento de que cuando nos están advirtiendo del pecado es por nuestro bien y no por nuestro mal, no por competitividad, no porque yo sea mejor, al contrario, sino por intentar llevar a los demás a ese estado de mejoría. Y tercero, la tercera parte de esta historia, no dejes que el pecado de tu pasado marque toda tu vida. Vamos a pecar, voy a pecar, pero Dios quiere que te des cuenta de que el mal que has hecho por ti mismo, sin tener que recurrir a un castigo en primer lugar, y sin que conviertas ese castigo en tu seña de identidad. Génesis 4, otra vez, los versículos 11 al 16, y con esto terminaremos la historia, dicen, ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra porque se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Y ojo, cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín se salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Nod, para los que no sabéis hebreo, yo tampoco, significa vagabundo o errante. El castigo de Caín ante su pecado es muy parecido al de Adán y Eva. Pérdida de bendición. O sea, si ya era difícil cultivar, ahora va a ser más difícil porque la sangre de Abel ha maldecido la tierra. Además, no le permite tener hogar, no le permite tener estabilidad, lo hace vagabundo. Y encima, que es un hecho recurrente,
lo manda al oriente. Ir al oriente en la Biblia siempre es mal. Si buscamos dónde está Edén, irse hacia el este, por alguna razón que no se nos explica, siempre significa que esa persona está yendo hacia el mar y está yendo a peor. Dios le ha dado varias veces la oportunidad a Caín del arrepentimiento, pero él prefirió aceptar el castigo a reconocer la responsabilidad del acto. O sea, él no entra en discutir si ha hecho bien o mal con Abel. Él directamente acepta el castigo o intenta negociar el castigo. Da por hecho el castigo. Y lo que sorprende es que lo que él ha hecho y sabe que está mal, no lo quiere para él mismo. O sea, cuando Dios le castiga y le pone la marca del asesino, él no le dice, no la quiero. Él lo que dice es, me van a matar. Porque todos eran hermanos en aquella época, solo había hijos de Adán y Eva. Todos conocían lo que había pasado. Me van a matar. Y Dios le dice, no te van a matar, te voy a poner una marca. Y esa marca es para que no te maten. Y para que tú entiendas que matar está mal independientemente de quién lo haga. Nuestra moraleja es que porque alguien haga el mal, tampoco tenemos derecho a machacarlo. Tenemos derecho a intentar restaurarlo y llevarlo hasta el bien. Segundo lugar, que nos centremos en la solución y no en el problema o en el pecado. La respuesta de Caín a Dios, no es la que Dios esperaba de Caín. Él quería que aprendiera que haber matado a su hermano está mal y que podía salir de este círculo. Fijaos en el contraste. Abel, el apacible pastor, intentaba que la gente se acercara a Dios a través del sacrificio. Caín, el mayor, con su señal, mostraba que se había cargado al encargado de acercar a los demás a Dios. Es decir, Caín había alejado a todo el mundo de Dios cargándose al primer profeta. Podemos decir que Abel fue el primer influencer cancelado de la historia. Y un pecado puede marcar tu vida si tú lo conviertes en el centro como hizo Caín. Si te enorgulleces de él y prefieres asumir las consecuencias que tiene, marcará mucho más tu vida y hará mucho más difícil ese arrepentimiento. Estoy bastante seguro de que nadie aquí ha matado a nadie como hizo Caín. Pero hay pecados que dejan marcas que a veces no se ven. Robar, tener sexo fuera del matrimonio, 1000 cosas. No perdonar, causar problemas en la familia por ser tozudos. Sabéis a lo que me refiero y sabéis a lo que voy. Hay que saber en qué punto estás y cuando peques no convertir el centro de ese pecado en tu vida, sino saber salir de él. Y voy a terminar con otra historia. Esto se da en una zona tranquila, en un parque de Zaragoza. Había un joven estudiante que estaba leyendo para una asignatura a la universidad un libro de Marx. Podemos decir que el Manifiesto Comunista, por ejemplo. Y de repente aparece un grupo de skinheads, de neonazis, 3 o 4. Y le empiezan a gritar, ¡comunista de caca! ¡Vete de aquí! ¡Fuera de esta ciudad! ¡No te queremos aquí! ¿Qué haces leyendo eso? Se quedó en silencio y siguió leyendo. Y el cabecilla, que llevaba una calavera que le ocupaba todo el brazo, varias esvásticas en la espalda, el sello de las SS, el saludo hitleriano. Estamos hablando de el cabecilla. Y que estaba bajo los efectos de la cocaína y alguna cosa más. Fue a donde estaba, le cogió el libro y lo tiró a la basura. El chico se levantó, recogió el libro, lo metió en la mochila y se empezó a ir. Pero el otro le quitó la mochila y se la tiró al contenedor de basura.
¡detrás vas tú, gilipuertas! Cogió su mochila y empezó a irse, a lo que el otro le persigue y lo tira al suelo. ¿Qué hacías leyendo esa basura? ¿No sabes que eso te pudre el cerebro? Y ahí los amigos ya le dicen, no la vuelvas a liar. Y se fueron. El chico intentó levantarse como pudo, pero el skinhead lo volvió a tirar al suelo y lo cogió por el cuello. Y cuando estaba a punto de darle un puñetazo le dice, ¿por qué no hablas? ¿Habla o hablarás a golpes? Y cuando ya le acercaba el puño, el chico dice, Dios te ama. ¿Qué has dicho? Dios te ama y quiere que vuelvas a Él. Y el skinhead lo soltó y se puso a llorar. No quiero alargarme. Ese neonazi, después de entrar en contacto con este chico y pasar por Reto Remar, se convirtió. Conoció a Jesús. Y de convertido, cuando a veces llevaba las camisetas estas de tirantes o iba al gimnasio o alguna cosa, la gente le preguntaba, oye, ¿y estos tatuajes? Y él respondía, son mi recuerdo de dónde estaba y quién era cuando aquel chico al que yo odiaba me dijo la verdad y me llevó a Dios. Este neonazi convirtió su marca del pecado, del odio y de la vergüenza en una marca de vida transformada al saber atender la verdad de Dios en el momento en el que la persona que más odiaba en el mundo en ese momento y le hizo caso. La moraleja es clara. La verdad es verdad, diga quien la diga, y obedecerla siempre lleva al bien. En el caso de Dios, significa que solo hay un camino, Jesús. Pero cuando ya hemos convertido, ya hemos vencido al pecado, la forma de mantener ese vencimiento es seguir obedeciendo, proclamar la verdad, cuidarnos los unos a los otros y que cuando se nos corrija podamos enderezar el camino y no convertir nuestro pecado en nuestra identidad. Nos hemos quedado como... Muchas gracias, Josué. Gracias por la palabra que Dios puso en tu corazón. Vamos a despedir nuestra reunión, no sin antes recordarles, próximo domingo tenemos nuestra Fideuá. No se lo olviden, prográmenselo y nos vemos aquí el próximo domingo. Que Dios bendiga mucho la semana de todos, que sea una gran semana. Y en 8 días nos vemos aquí nuevamente. Amén. Despídete del hermano que está al lado y bendice.